Pero no solamente es el caso de Andrés Manuel López Obrador. El mundo ha cambiado en muchos sentidos, en muchos sentidos. Sí, tras la caída del muro de Berlín hubo este ambiente de revanchismo de la derecha, del capitalismo, de quienes creían que el capitalismo era la única opción. Y lo que es más, este capitalismo se convirtió en algo más voraz, en el neoliberalismo, ¿no? Miren, les voy a leer un párrafo. Me voy a cambiar de gafas porque necesito para la letra muy pequeña. Les voy a leer un párrafo de un libro sensacional, que se llama La lucha por la desigualdad. Es un libro fantástico que escribió el historiador Gonzalo Pontón. Es la historia de la desigualdad en el mundo. Es un libro de muy recomendable lectura. Escuchen este párrafo. Dice: con la desaparición del espantajo comunista, es decir, con la desaparición del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, los teóricos del neoliberalismo diseñaron una nueva libertad para la producción y el comercio basada en la extraterritorialidad, la deslocación de empresas y el ninguneo del Estado-nación, para crear un nuevo orden, el de la revolución conservadora anglosajona, que consiguió expugnar la fortaleza sindical, rebajar los salarios de los trabajadores y desmontar el estado de bienestar. Fíjense nada más a qué grado llegó este envalentonamiento de la derecha. Se propusieron y lo consiguieron desmontar el estado de bienestar que tanto trabajo había costado, por ejemplo, a gobiernos de Alemania, de España, de Italia, de Francia. Y en Suecia se defendieron como pudieron. Y en México, que casi nunca hemos tenido, pues imagínense, la cosa fue a peor por este envalentonamiento. Bueno, así se logró que entre el año 2000 y el 2010, la concentración de la riqueza en los Estados Unidos superara el récord de 1910-1920. Ahora, la gran recesión ha disparado la tendencia secular del capitalismo a recuperar sus señas de identidad. Efectivamente, tras la caída del muro de Berlín, esto sirvió de coartada perfecta para que los defensores del capitalismo se envalentonaran y lanzaran con ferocidad esta campaña para imponer el neoliberalismo, que ya sabemos hasta dónde nos trajo, hasta dónde nos condujo. Prácticamente dejando hecho unas garras al Estado-nación. Y una de las demostraciones que el peligro que trajo este maltrato del Estado-nación, este desgarramiento, este intento por borrar las señas de identidad del Estado-nación, lo pagamos muy caro con la aparición de la pandemia, porque nadie pudo hacer frente a la pandemia sin tener un Estado fuerte, con instituciones fuertes. Y la pandemia permitió que el Estado-nación recuperara esas señas de identidad que desde el principio defendió el gobierno de México. Bueno, pero vayamos, porque hasta aquí hemos hablado de los fenómenos, pero también vamos a hablar de los protagonistas que han permitido que esta mentira, este engaño de que el capitalismo, la derecha conservadora tienen la receta del progreso y la felicidad, es algo que nos sigue persiguiendo a pesar de todos los excesos que se han cometido en nombre de las libertades, del neoliberalismo y el capitalismo. A mí me llamó poderosamente la atención la aparición en redes sociales de este señor, el señor Bartra, en el que se queja de que, digamos, el discurso, la retórica política del presidente López Obrador es una especie de discurso deshilachado, ¿no? Que no aterriza del todo bien en las políticas públicas. Vean ustedes cómo caracteriza Bartra el problema que tiene, dice él, el presidente de México, que dice, carece de una intelectualidad orgánica como la tuvieron en el pasado los gobiernos del PRI y el PAN. Escuchen al señor Bartra.
que López Obrador no tiene en su entorno un grupo de intelectuales preparados e inteligentes que puedan traducir el flujo elemental y primario de las mañaneras a un discurso coherente. La derrama cotidiana de palabras tiene como objeto lo que el presidente llama el pueblo, con comillas, que no absorbe discursos sofisticados y no parece que nadie pueda traducirlo a una versión inteligente y coherente. El régimen carece de una intelectualidad orgánica fuerte. Se reduce a unos cuantos comentaristas, algunos caricaturistas y muchos matraqueros que repiten. ¿Cómo ven al señor Bartra? ¿Se dan cuenta? Dice que el pueblo es incapaz de digerir el discurso del presidente, que necesita de una intelectualidad orgánica para que descifren el mensaje del presidente. Qué petulancia del señor Bartra. Pero no solamente se trata de petulancia, es una ignorancia supina. Y se los voy a demostrar. Miren ustedes. Durante mucho tiempo, en México particularmente, siempre se le concedió a los intelectuales, a los columnistas, a los periodistas, esta especie de, eran como las capas herodianas, ¿no? Que son las capaces de entender el mensaje del poder político para traducirlo, para aterrizarlo, para que esas masas de ígnaros que componen el pueblo entiendan qué es lo que quiso decir el presidente. Son algo así como los exégetas, ¿no?, del discurso oficial. Bueno, si ustedes supieran que la actuación de los intelectuales, sobre todo los intelectuales orgánicos, en el caso de México en particular, pero en el caso del mundo también, no siempre ha sido algo beneficioso para el pueblo. Miren, les voy a demostrar siguiendo con la lectura de este libro. Este libro habla de quiénes han sido responsables de la desigualdad en este mundo. Y no solamente fueron, imagínense, se remite hasta el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, para hablar del papel tan nefasto que tuvieron algunos intelectuales orgánicos. Fíjense bien. Está hablando aquí de la época del siglo XVIII, siglo XIX, y se refiere a los intelectuales. Desdeñaron las escuelas primarias para formarse en sus casas como tutores y crearon escuelas específicas para ellos e instituciones académicas exclusivas para su formación, huyendo de las viejas e inútiles universidades. Al mismo tiempo, lucharon enconadamente contra la alfabetización y escolarización de las clases subalternas, especialmente los campesinos, para que se mantuvieran en el lugar de la divina providencia, que la divina providencia les había asignado. Contaron para ello con la inestimable ayuda del Estado y de la Iglesia, y sobre todo con la encendida defensa de los llamados ilustrados, que fueron los responsables en buena medida de la desigualdad burguesa y su cruel desprecio por los humildes. Y en este sentido, y era como una sentencia, fíjense, escritores y periodistas que les fueron muy útiles como portavoces de su discurso, cargando de semántica ideológica que elevaba la noción de que ellos tenían del progreso y la categoría de la soteriología laica. Por eso fundaron y controlaron periódicos y revistas y alentaron aventuras editoriales de todo tipo, como la Enciclopedia, que fue un sostén de la lucha burguesa contra los privilegios de la nobleza y la iglesia, y protegieron y financiaron a los filósofos en general, quienes con su defensa de la razón frente a los desacreditados argumentos de la autoridad del antiguo régimen y con su temor a las masas, que por otra parte despreciaban, fueron sus mejores aliados en la lucha por la desigualdad que libraban en dos frentes. Fascinante este libro, insisto, es fascinante porque habla del papel
que tuvieron los intelectuales que se aliaron al gran poder, a los monarcas, a los señores feudales, a quienes rendían culto, y preferían que el pueblo, como ha dicho Ciro Moriyama, que no existe, es una especie de entelequia que nadie conoce, porque el pueblo es idiota, es un estúpido, como dicen esta gente de derecha, son unos idiotas, ¿no? Pero, y como ha dicho Andrés Manuel López Obrador, idiota es quien piense que el pueblo es idiota. Pero estamos hablando de los intelectuales. Vámonos ahora a detenernos un poco con los políticos. Sobre los políticos de nuevo cuño, de nueva aparición, una clase política, la mexicana, que, santo Dios, realmente, yo creo que nunca, como en la historia reciente de México, hemos visto desfilar a políticos, Dios mío, que carecen de todo, carecen de inteligencia política, carecen de sensibilidad, carecen de formación intelectual, y todos tienen algo en común. Se le llama el oportunismo craso, para incrustarse en aparatos de poder que les permitan medrar, robar, convertirse en personajes que llegan a ocupar las altas esferas del poder, ¿no? Que se convierten en protagonistas de los grandes medios de comunicación, que son objeto de alabanzas en las columnas políticas de los diarios convencionales, ¿no? Entonces, ¿por qué no les doy una probadita de esta nueva clase política para que vean cómo se presenta a sí misma, por ejemplo, Lili Téllez? Vamos a ver cómo se presenta Lili Téllez para que vean el retrato hablado que hace Lili Téllez de ella misma. Mucha gente me pregunta que por qué soy tan entrona. No sé, tal vez porque siento que hay que serlo, porque soy mujer, porque soy madre, porque así pensamos las mujeres. Esto es lo que hay que hacer y se hace, y cueste lo que cueste. Por eso estoy pensando en un gobierno abierto, abierto a las ideas y abierto al mundo, que no polarice y confronte, que no reste. Porque lo que los políticos hacen es restarle futuro al país, y sin futuro pues no seremos nada. Por eso quiero ser presidenta de México y, ojo, también quiero ser presidente de nuestro país. Porque me niego a conformarme con su idea de pueblo, un pueblo que según ellos no aspira a nada, ni a una vida mejor, ni a tener nuevas posibilidades, ni sueños. Si los políticos no aspiran a nada, las madres sí. Eso hacemos todos los días, aspirar a lo mejor para los nuestros. Yo creo en las personas distintas una de la otra, que sí quieren llegar más lejos. Eso es democracia. Lo demás, lo de ellos, no es que sea politiquería, ni eso, es pura palabrería. Presidenta y presidente, cuenten bien las palabras, no hay una sola de más. ¿Sí? Esa es la carta de presentación de Lili Téllez, que se ve a sí misma como futura presidenta de México.